Bien, buen día. Vamos a hablar de la fisiología del ejercicio. La medicina del deporte tiene como concepto el estudio de los aspectos científicos y médicos de la actividad física y el deporte. Incluye estudio de los efectos fisiológicos, anatómicos, biomecánicos, psicosociales, bioquímicos, patológicos, deporte sobre el cuerpo y la aplicación clínica del conocimiento obtenido de dicho estudio con el fin de mantener las capacidades funcionales al desempeñarse en su trabajo físico, al hacer ejercicio y practicar deporte, y para la prevención y tratamiento de enfermedades y lesiones relacionadas con el ejercicio. Esta medicina del deporte tiene como objetivo mejorar y mantener en forma óptima las capacidades físicas del individuo para su mejor desempeño, evaluar esas actitudes físicas, prevenir las enfermedades y lesiones que estén relacionadas con el ejercicio y el deporte, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y lesiones, la rehabilitación de enfermedades crónicas y degenerativas para el pronto restablecimiento del atleta en su deporte. La fisiología del ejercicio entonces estudia las funciones del cuerpo antes del ejercicio, mientras ejecuta sesiones breves de ejercicios y después del ejercicio, o el estudio de los efectos acumulativos a largo plazo de este ejercicio. La fisiología del ejercicio entonces tiene conceptos básicos y uno de ellos es la del esfuerzo. La fisiología del esfuerzo entonces estudia los cambios morfológicos y funcionales de los órganos corporales durante el ejercicio agudo, inmediato y crónicos a largo plazo. El otro concepto es la fisiología del deporte, que es la aplicación de los principios de la fisiología del ejercicio y el entrenamiento deportivo con el fin de mejorar la ejecución competitiva del atleta. Dentro de esas pruebas y evaluaciones deportivas, nosotros lo que vamos a hacer es medir las capacidades fisiológicas, la evaluación de los componentes de la aptitud física, la destreza deportiva y la aplicación de dichas evaluaciones al entrenamiento y acondicionamiento. Entonces, el concepto de entrenamiento es la actividad atlética, sistemática, de larga duración, ordenada progresivamente e individualmente, dirigido al modelado de las funciones fisiológicas. El entrenamiento deportivo tiene como concepto, o sea, es el término colectivo que describe todas las medidas utilizadas para el incremento y mantenimiento del rendimiento deportivo. Este entrenamiento deportivo tiene distintas características. Es un proceso planificado, científico, pedagógico. Se aplica un conjunto de ejercicios corporales. Se desarrollan aptitudes físicas, mentales, sociales del atleta y del equipo. Existe una preparación técnico-táctica o estrategia para poder cumplir con ese ejercicio, digamos. Los tipos de fenómenos, o los tipos que van a llevar al ejercicio, se va a dar por distintos fenómenos. Uno de ellos es el ajuste o respuesta, que es el cambio en la homeostasis, la adaptación al entrenamiento. Dentro de los tipos de ejercicio, entonces vamos a hablar del ejercicio aeróbico o dinámico, el ejercicio isométrico o estático. Dentro del ejercicio aeróbico dinámico, vamos a hablar de la contracción muscular rítmica, de los grupos de músculos que entran en el trabajo, digamos, para cumplir con esa contracción o con ese trabajo muscular. Las modificaciones que tienen que ver con el aporte de oxígeno,
porque indudablemente no solamente debemos aportar oxígeno, sino que también debemos aportar nutrientes a la fibra. Y entonces vamos a ver que tiene que ver con incremento del gasto cardíaco, aumento de la ventilación pulmonar, del metabolismo aerobio y, por ejemplo, en el ejercicio isométrico estático, la contracción muscular es sostenida, hay aumento de la fuerza muscular, pero no cambia en longitud del músculo ni en el movimiento de la articulación. Por eso es que se llama isométrico o estático. Acuérdense de esa terminología isométrico que vimos ya en la fibra muscular. Dado digamos, este proceso, estas modificaciones en el organismo, se va a tener que tener en cuenta que también tenemos que tener en cuenta la regulación de la temperatura corporal. En cuanto a eso, si hablamos de animales homeotermos, como ser aves y mamíferos, hablamos de todos aquellos animales que mantienen su temperatura corporal constante sin importar cuál es la del medio que los rodea, o sea, el medio ambiente. Y por supuesto que presentan mecanismos para controlarlo. Y después tenemos los poiquilotermos, como ser los reptiles, los anfibios, los peces, que su temperatura corporal varía con la temperatura ambiental. Deben tomar medidas comportamentales para adecuar su temperatura corporal. ¿Cómo determinamos principalmente la temperatura? Es por medio de la determinación rectal. ¿Por qué? Porque tiene fácil acceso, porque alcanza más lentamente su equilibrio térmico que otros tejidos del cuerpo y refleja los cambios de la temperatura en el organismo. Y hablamos de distintas temperaturas teniendo en cuenta las distintas especies. Por ejemplo, el bovino 38,5, el equino 37,8, ovino 39,3, caprino 39,5, el porcino 39, canino 38,6, el felino 38,6 y las aves 41. Para mencionar algunas de las especies, esa es la media. Y las variaciones están entre más o menos 1 grado. O sea que si nosotros tomamos, por ejemplo, el canino, 38,6, pero puede ir de 38 a 39. Si decimos el bovino, 38,5, puede ir de 37,5 a 39,5. O sea que son los rangos normales para la temperatura de cada organismo. ¿Cómo se regula esa temperatura? Hay centros reguladores que están en el hipotálamo. Tenemos el centro hipotalámico caudal, que es el que conserva el calor mediante distintos mecanismos. Por ejemplo, escalofrío, liberación de hormona estimulante del tiroides por la hipófisis, producen vasoconstricción, piloerección. El otro centro es el hipotalámico rostral o anterior, preóptica, que es la que disipa el calor. Por ejemplo, mediante mecanismos como ser la polimnea, la sudoración, la vasodilatación, la inhibición de la liberación de T4, y otro que es la médula espinal, que tiene implicancia cuando existen cambios de temperatura en la piel. Eso va a producir vasoconstricción, por ejemplo, en el caso que haga frío, o vasodilatación cuando haga calor. Y es muy importante este mecanismo en las aves. Indudablemente, si hace frío, lo que va a producir es una vasoconstricción como respuesta a ese arco reflejo, porque necesita mantener el calor, ¿no es cierto? Y en cambio, si hace calor, lo que necesita es disipar calor, por lo tanto va a producir vasodilatación periférica. Esta temperatura corporal, en circunstancias normales, el organismo va a perder y va a ganar calor de manera continua, y lo hace por mecanismos que ustedes ya lo conocen, ya lo vieron en física biológica o biofísica. Por ejemplo, la radiación, que es la pérdida de calor entre el animal y el medio ambiente sin haber contacto físico. La convección, pérdida de calor por los movimientos del aire o por movimiento del animal. La evaporación, pérdida de calor por la piel o vías aéreas, el jadeo, y si no, el sudor a través de la piel. La conducción,
transferencia de calor por contacto físico con superficies menos cálidas. Todo eso está influido por la temperatura y la humedad del aire, temperatura del medio, movimiento del aire sobre todo. Fíjense que en la conducción generalmente se presenta en aquellos animales que entran en el barro y que para no producir, ¿no es cierto?, cambios que tengan que ver con su interior, generalmente por conducción le van a transferir al barro que rodea la piel, que se hayan embarrado y de esa manera poder mantener el calor. Pero es una forma de pasaje de pérdida también. En cuanto a la sudoración, que es el otro aspecto principal que nos atañe a nosotros, se inicia cuando se activan receptores cutáneos por incremento de la temperatura ambiental o por aumento de la temperatura de la sangre al circular por el hipotálamo. Por ejemplo, el hombre y los equinos, por la gran inervación que tienen de vasos sanguíneos que irrigan las glándulas sudoríparas, producen gran cantidad de sudoración. También las glándulas sudoríparas son órganos termorreguladores y están todos controlados por el sistema nervioso central. El caso de la polipnea térmica o jadeo se inicia por aumento de la temperatura ambiental en receptores cutáneos o hipotalámicos. Los animales que usan mucho este mecanismo son los perros, también los ovinos, los caprinos y las aves. Hay incremento de la frecuencia respiratoria, disminución del volumen corriente de ventilación, inspira por nariz, expira por la boca, el aire cálido expirado se elimina y el vapor de agua de la mucosa bucal y nasal se evapora. Decíamos cuál es el animal más eficaz con este mecanismo, es el perro, porque además tiene facilidad para sacar la lengua y en ese movimiento hace que se pierda, digamos, bastante calor. Se da mucho en ambientes muy cálidos y que tengan una humedad relativa alta. Se produce polipnea sin efecto, sobreviene el golpe de calor. Si la polipnea no resulta, o sea, no produce su efecto de poder liberar el calor, va a venir lo que llamamos el golpe de calor, donde se va a presentar una caída de la tensión, o sea, vamos a hablar de hipotensión, aumento del ácido láctico, o sea, va a haber acidosis metabólica, y también puede haber una apnea por esa acidosis. En cuanto a los mecanismos de la regulación corporal, hablamos de mecanismos de eliminación del calor, conducción, convección, radiación y evaporación, que decíamos recién. Ese mecanismo está regulado o va a tomar la información por termorreceptores que van a llevar la información a receptores centrales que están en el hipotálamo, como decíamos recién, y que van a llevar la información de estos receptores periféricos que están en la piel hacia el sistema nervioso central para que se produzca el arco reflejo. ¿Cómo se va a restablecer la temperatura? Principalmente por acción sobre las glándulas sudoríparas, por la acción sobre los músculos lisos arteriolares, o sea que provoque según la necesidad, ya sea retención o eliminación de calor, va a ser para la retención una vasoconstricción y para la eliminación una vasodilatación, con los músculos esqueléticos, porque indudablemente los músculos esqueléticos al ser estimulados van a trabajar. Recuerden ustedes que como máquina es muy ineficiente el músculo, de toda la energía que recibe, el 25% lo transforma en trabajo y el 75% lo pierde como calor, por lo tanto es un gran productor de temperatura, digamos, de calor. Y por último, las glándulas endocrinas que van a modificar el metabolismo basal para que esto ocurra. La respuesta fisiológica a ejercicio en ambiente frío, este estrés que se puede producir, ¿no es cierto?, por estar muy frío el ambiente, produce pérdida de calor corporal y por supuesto amenaza la homeostasis porque el desequilibrio, la salida
del rango de temperatura normal, puede empezar a fallar algunos procesos enzimáticos de las distintas vías metabólicas y por lo tanto tener inconvenientes. Las respuestas son a veces inadecuadas, o sea, además que podemos protegernos, los factores que suelen bajar la temperatura son el aire y el agua, y los medios para evitarla es, como veíamos recién, el temblor, o sea, el trabajo muscular, la formación de temperatura a través de la termogénesis, o indirectamente también por la vasoconstricción. En realidad, en ejercicio en ambiente frío, el ejercicio es muy beneficioso porque indudablemente produce calor. El enfriamiento muscular produce un debilitamiento, puesto que el sistema nervioso central responde alterando los modelos normales de movilización de fibras musculares, la velocidad y la potencia del acortamiento muscular disminuye considerablemente cuando bajan estas temperaturas. El estrés ambiental por calor en cualquier condición ambiental que incremente la temperatura corporal y pone en peligro la homeostasis, va a producir cambios fisiológicos que necesitan una respuesta en condiciones, sobre todo cuando se está haciendo ejercicio, en condiciones elevadas de temperatura. Si hablamos de la función cardiovascular, va a haber un mayor gasto cardíaco, puesto que va a tener que compartir la sangre con la piel y la musculatura activa para poder, ¿no es cierto?, producir principalmente, en este caso, una vasodilatación periférica para que haya gran pérdida de calor, para no llegar al exceso de temperatura. El consumo de oxígeno aumenta junto con el de glucógeno y la producción de lactato, y una vez, o como resultado de esto, ¿no es cierto?, podemos obtener fatiga y cansancio. Y también deben mantener equilibrio los distintos fluidos corporales. Si tenemos en cuenta que acá va a haber una sudoración más rápida, va a dejar menor tiempo a la posibilidad de que pueda reabsorberse los electrolitos, y teniendo en cuenta, como siempre decimos, que cuando se pierde agua no solamente va agua, sino que arrastra los solutos y por lo tanto va a producir distintas pérdidas que nos van a llevar a tener que manejar convenientemente también las concentraciones de los distintos electrolitos para que no varíen en el medio interno. En cuanto a la clasificación, hay una clasificación actual del ejercicio que está dada por su intensidad. Lo clasificamos en intensidad alta, moderada o baja, según la intensidad. Según el tipo de esfuerzo, es estático o dinámico. Y todos estos, todo este proceso va a estar modificado por las distintas respuestas que obtengamos de los distintos sistemas. Vamos a tener una respuesta o ajuste cardiovascular, o una respuesta o ajuste respiratorio, y una respuesta o ajuste metabólico. Cuando hablamos de la respuesta o ajuste cardiovascular, vamos a encontrarnos con que principalmente lo que va a ocurrir es un aumento del flujo de sangre hacia los músculos en actividad, o sea, acuérdense que debe aportarle el oxígeno necesario, pero también los nutrientes. Va a haber eliminación de productos de desecho, va a tener que ver también con la termorregulación de esa gran actividad, se va a producir calor, por lo tanto tiene que regular, o sea, tiene que haber una termorregulación en esa respuesta cardiovascular. El aumento del flujo de sangre hacia los músculos que entran en actividad, para cuando le aportamos el oxígeno y los nutrientes, va a hacer que ocurra un aumento de esa presión arterial alrededor de un 30%, por lo tanto hay aumentada la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico, y por lo tanto eso nos va a dar un aumento del gasto cardíaco. Esto se va a regular por principalmente el mecanismo de Frank-Starling. Si hay un ejercicio intenso, decíamos, hay un aumento del gasto cardíaco, va a aumentar la frecuencia cardíaca y por lo tanto va a aumentar el volumen sistólico. O sea que va a modificar la función ventricular,
se va a modificar la duración del ciclo cardíaco y, por supuesto, el tiempo de llenado y la sístole. El flujo de sangre muscular va a estar representado por un 80, un 85% del gasto cardíaco total. Indudablemente va a haber vasodilatación de los vasos sanguíneos musculares, se abren todos los capilares que estaban en reposo, que son permeables, o sea que hay también un aumento de actividades capilares de alrededor del 10%. Eso es para favorecer la llegada del oxígeno a la fibra y de los nutrientes. Por lo tanto, va a haber aumento del flujo, aumento de la superficie de intercambio entre la sangre y la fibra muscular, va a haber aumento de la precarga y del volumen sistólico, porque indudablemente necesita aumentar ese bombeo hacia la musculatura. ¿Cómo se regula? Por la corteza motora. Hay una comunicación del centro de regulación cardiovascular a través del influjo que recibe a través de los receptores hacia el sistema nervioso central. Entonces la corteza motora responde. Va a haber una disminución del tono vagal sobre el corazón, por lo tanto eso va a hacer que, si está disminuido el tono vagal, va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a ser liberada y se va a aumentar la frecuencia cardíaca al disminuir, ¿no es cierto? Va a aumentar el flujo sanguíneo, va a haber dilatación, como decíamos, de las arteriolas, de factores vasoactivos locales, o sea que no solo va a recibir la información del sistema nervioso central, sino que los factores vasoactivos locales también van a estar influenciados y van a producir esa vasodilatación. Si hablamos de ejercicio más intenso, va a haber vasoconstricción simpática, va a aumentar el gasto cardíaco, va a aumentar la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. En cuanto a la termorregulación, va a haber una máxima eficacia de trabajo del músculo, que está dado entre, como decíamos, no más allá del 25%, y el resto lo va a perder como calor. O sea, hay un 75% que va a ser transformado en calor, y ese calor nos va a modificar nuestra temperatura interna. Y entonces puede estar, digamos, verse influenciada, como decíamos hace un rato, las reacciones químicas intracelulares, porque si lo sacamos del rango de actividad normal de la temperatura de las enzimas, es muy factible que tengamos algún inconveniente en la vía metabólica de los distintos procesos. Entonces ese trabajo muscular se va a convertir principalmente en calor. La liberación del calor en el interior de los tejidos no va a acarrear indudablemente condiciones adversas, y eso es lo que decíamos hoy, que si el mecanismo regulatorio o en defensa de ese proceso no es el adecuado, se va a producir lo que conocemos como golpe de calor, y el golpe de calor nos puede llevar a la muerte del animal. En cuanto a las respuestas o ajustes respiratorios, tenemos que necesitamos oxigenar la zona, o sea, al músculo, llamémosle la fibra, y disminuir la acidosis metabólica de la sangre venosa. Hay hipercápnica e hipoxémica. Mantener baja la resistencia vascular pulmonar para que no haya ningún tipo de inconveniente en el intercambio gaseoso. Reducir el paso de agua al espacio intersticial, y eso produce modificaciones que tienen que ver con principalmente la modificación de la ventilación pulmonar, la difusión y el transporte de los gases, y eso nos va a llevar a que haya aumento de la respiración, por lo tanto va a haber aumento de la ventilación, la frecuencia respiratoria y el volumen corriente van a estar directamente relacionados, porque va a haber un aumento de consumo al haber aumento de la ventilación, que está dado por esa necesidad del trabajo. Entonces, la homeostasis del oxígeno y el dióxido de carbono en la sangre arterial se va a modificar, va a depender del tipo de trabajo. Si es un trabajo moderado, vamos a tener presión de oxígeno, presión de dióxido de carbono y pH arteriales mantenidos.
Y al aumentar la ventilación, hay un aumento de la frecuencia respiratoria, un aumento de volumen corriente de ventilación, por lo tanto va a haber un aumento de la ventilación alveolar y eso nos lleva a una disminución de la relación de los espacios muertos. Todo eso favorece al intercambio gaseoso. Si el trabajo es intenso, va a haber seguramente acúmulo de ácido láctico, va a empezar a circular ese ácido láctico, por lo tanto el pH arterial va a disminuir y eso nos lleva a una acidosis metabólica. Entonces el umbral anaerobio o del ácido láctico va a depender del tipo de ejercicio y del nivel de entrenamiento. O sea, cuánto de ese ejercicio le está o le permite al animal estar preparado para tal actividad. Va a haber aumento de la ventilación, una hiperventilación, y eso va a llevar a una disminución de la presión de dióxido de carbono y eso, por supuesto, que va a restaurar el pH. Si eso no es corregido convenientemente, como decimos, puede fallar y entramos en lo que es la fatiga. La reducción de la resistencia vascular pulmonar en el trabajo intenso va a estar dado porque va a aumentar los números de capilares abiertos, como decíamos hoy, va a haber distensión de los capilares y aumento de la velocidad de flujo, va a aumentar la presión arterial pulmonar, pero en un individuo sano todo esto va a llevar a que disminuya la presión arterial total. Si eso falla, nos lleva a otro inconveniente que es el edema pulmonar. ¿Cómo se controla? Y está controlado por la actividad del centro respiratorio, que está en el encéfalo, responde a factores químicos, principalmente a la presión de oxígeno, a la presión de dióxido de carbono. Si no es la normal, si se desequilibra, hay receptores que toman esa información y llevan esa información muy rápidamente al centro respiratorio. Y por último tenemos la respuesta o ajuste metabólico, que depende de 3 sistemas de obtención de energía, que va a depender de la intensidad, de la duración del esfuerzo. Así vamos a hablar de un primer sistema que es el anaeróbico aláctico, un segundo sistema que es el sistema anaerobio láctico y un tercer sistema que es el sistema aeróbico. O sea, los dos primeros sin oxígeno y el último, el tercero y último, con oxígeno. El sistema anaeróbico aláctico o anaerobio aláctico es un sistema que obtiene la energía de los fosfágenos, que pueden ser el ATP o el fosfato de creatina que tiene como reserva la fibra muscular. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de músculo, nosotros hablábamos que había una enzima, la creatina fosfoquinasa, que fosforilaba el fosfato y lo guardaba, pero cuando lo necesitaba era la misma, la que desfosforilaba, dejaba libre el ATP y ese fosfato de creatina se transformaba en creatinina y la creatinina era eliminada por el riñón y nos permitía a su vez poder evaluar indirectamente. Entonces acá, dependiendo de la intensidad, como decíamos, va a haber mayor o menor consumo de oxígeno. Lo que sí es importante es tener en cuenta acá cuál es la duración que tiene la utilización de estos fosfágenos. El esfuerzo es de duración limitada. Le sirve al organismo para ejercicios que no lleven más de 15 segundos. Si nosotros hablamos de principalmente lo que nos atañe, el caballo de salto, por ejemplo, que es un animal que está preparado para ese tipo de ejercicio, viene al trotecito y hace el esfuerzo, salta la valla y ya después otra vez recupera su metabolismo, digamos. Pero también tenemos aquellos que hacen levantamiento de pesa, como es la halterofilia, o aquellos individuos que corren 100 metros. Tengan en cuenta ustedes que el jamaiquino, que tiene su récord en 9 segundos, fíjense ustedes que corre los 100 metros y no necesita respirar. Los corre utilizando la energía
que tiene guardada en su fibra en forma de ATP o fosfato de creatina. El segundo sistema, el anaerobio láctico, obtiene la energía ya del glucógeno y de la glucosa, por glucólisis. El inconveniente que tiene esto es que el resultado metabólico es el ácido láctico. Tengamos en cuenta que el ácido láctico es un saco ciego metabólico, por lo tanto hay que sacarlo del lugar de alguna manera porque si no se acumula y va a producir desequilibrio, sobre todo a nivel de membranas celulares, que eso nos va a llevar, por ejemplo, a un proceso de producir un calambre. Acá la intensidad es igual al consumo de oxígeno, y lo que sí es interesante es que grandes cantidades de ATP en esfuerzos breves y moderados es la utilización y le da una autonomía al ejercicio de 1 a 3 a 1,6 minutos. Si nos referimos a, por ejemplo, a lo equino, carrera de 400 metros, pero también podemos hablar de ejercicios como la natación, el tenis, el fútbol, en el caso del humano, donde, digamos, hay actividad física y se corta su actividad física, hay un descanso y vuelve a la actividad física. O sea que no más allá de 1,6 minutos, como decíamos recién. Y por último tenemos el sistema aeróbico, que ya la obtención de energía depende de lo que se aporte, ¿no es cierto?, con la dieta, por ejemplo, carbohidratos, ácidos grasos, produce mucha energía. La intensidad, digamos, por más mínima que sea la intensidad, el consumo de oxígeno es máximo, puesto que necesita el oxígeno para oxidar esos sustratos y transformar energía, que es lo que necesita el organismo. Acá lo que tiene de bueno este sistema, digamos que el esfuerzo está mantenido en el tiempo, o sea que depende principalmente de la capacidad genética del individuo, porque mientras tenga oxígeno y tenga sustrato, el organismo por la cadena respiratoria, ¿no es cierto?, está transformando esos carbohidratos y ácidos grasos, o sea, está produciendo a través, ¿no es cierto?, de la disponibilidad de glucosa, va a producir ATP, siempre que no le falte oxígeno. La gran diferencia que teníamos con el anterior es que en el anaeróbico, el segundo, digamos, sistema que vimos, que es el anaerobio láctico, ahí la obtención de energía es 1 a 1, o sea, un glucógeno, un ATP. En cambio, en este caso, en el aeróbico, si sumamos todos, por cada mol de glucosa son aproximadamente 41 ATP, teniendo en cuenta todo el proceso. Decíamos, es para esfuerzos mantenidos en el tiempo, por lo tanto, acá tenemos como ejemplo las carreras de maratón, el patinaje, el esquí de fondo, donde indudablemente, como decíamos, al principio va a consumir el ATP o el fosfato de creatina, luego echa mano al ATP de la glucólisis y por último recién echa mano a los ATP producidos por el proceso aeróbico. O sea que ya utilizando ácido graso libre plasmático, el tejido adiposo, disponible para transformarlo en energía. En cuanto a la eliminación del ácido láctico tras el ejercicio, vamos a tener que el ácido pirúvico va por vía oxidativa en los tejidos y la glucosa en el hígado se van a transformar en depósitos de glucógeno y ahí al depósito de glucógeno en el músculo y para ser utilizado. Cuando hablamos de la respuesta o ajuste metabólico, también tenemos que hablar de el proceso de la deuda de oxígeno que se contrae cuando comienza el ejercicio.
a ver si alcanzan a ver el marcador, el puntero, ahí vamos a ver que nosotros estamos en reposo y automáticamente entramos en actividad física. Ninguno de los mecanismos está todavía adaptado o está estimulado, por lo tanto, todo ese primer movimiento muscular de la fibra muscular tenemos que hacerlo con oxígeno, por ejemplo, que tenemos disponible en el organismo. Una vez que comenzó la actividad física, o sea que obtenemos este débito de oxígeno, comienzan a producirse los estímulos hacia el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, entonces va a haber aumento del gasto cardíaco, o sea, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria para, digamos, poder responder a esta deuda, a este débito de oxígeno que tenemos acá, y se produce el estado estacionario, que es cuando coincide la necesidad producida por el entrenamiento y la cantidad de oxígeno que está, digamos, administrando el organismo. Entonces llega un momento en que se produce la finalización de la actividad física y nosotros entramos rápidamente en un estado de reposo. Pero ¿qué pasa? Como acá al comienzo decíamos, necesitamos un tiempo para que respondan los mecanismos del organismo, acá también, al nosotros producir la terminación del ejercicio y entrar en estado de reposo, la frecuencia cardíaca sigue un momento más aumentada, la frecuencia respiratoria también, por lo tanto, se produce la devolución de ese débito de oxígeno que nosotros habíamos obtenido acá al principio. Y esta vuelta al estado de reposo, o sea, el animal o el atleta se va a recuperar más o menos rápido dependiendo de la calidad y cantidad de entrenamiento que haya o que tenga para poder cumplir con esa función, con ese ejercicio. Pero por lo tanto siempre es normal esto, que entre en actividad, contraiga una deuda de oxígeno y que cuando se termina la actividad física se provoque el pago o la devolución de ese débito de oxígeno. Indudablemente que eso va a producir agotamientos de depósito de glucógeno muscular, por ejemplo, y el tiempo de recuperación, como decíamos, va a depender de distintos, dependiendo de la dieta principalmente. Las ricas en hidrato de carbono tardarán 2 días aproximadamente, y las ricas en grasa, proteína o ayuno pueden llevar hasta 5 días llegar a recuperarse. En cuanto al entrenamiento, tenemos el sistema respiratorio, va a haber un aumento de consumo de oxígeno y ventilación pulmonar, o sea, la variación de eso está alrededor de 20 volúmenes aproximadamente. El volumen de oxígeno máximo, o sea, la tasa de utilización del oxígeno en condiciones metabólicas o de un metabolismo aerobio máximo, indudablemente que va a producir un aumento del 10% con el entrenamiento. Y ese volumen digamos, de oxígeno máximo, un 45% mayor en un corredor de maratón. Por eso es que decíamos, esto depende del grado de entrenamiento que tenga el individuo, y eso indudablemente tiene mucho que ver con el origen genético. El sistema cardiovascular aumenta el tamaño del corazón, mayor capacidad de bombeo de sangre. Decíamos, el corredor de maratón tiene un 40% más de gasto cardíaco y tamaño corazón, comparándolo con un no entrenado o un no corredor, digamos. El gasto cardíaco en reposo tiene gran volumen sistólico, y eso es lo que hace que disminuya la frecuencia cardíaca. O sea que con mayor trabajo cardíaco está liberando o eliminando a la circulación mayor o gran volumen sistólico,
por la capacidad de adaptación que tiene en agrandarse el corazón de un entrenado contra un no entrenado. En cuanto al sistema metabólico, que nos quedaría es la adaptación celular. Tiene que ver mucho con el potencial enzimático y la oxidación de los ácidos grasos. Esa también tiene que ver con la utilización o la activación de receptores de insulina. Por lo tanto, va a haber un montón de factores que contribuyen al balance o desbalance. Si tenemos en cuenta cuáles son los factores que contribuyen con el desbalance, principalmente son las largas distancias, estamos hablando de 80 a 160 kilómetros, hablando siempre para el caso del equino, velocidades de 16 a 21 kilómetros por hora, terrenos que sean muy estresantes, que haya elevada temperatura y humedad ambiental, y así es como se van a modificar los fluidos corporales que lo veíamos en clases anteriores. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando del agua, ¿se acuerdan que nosotros decíamos que alrededor del 70%, 60-70% del peso corporal es agua? Entonces, si estamos hablando de un equino de 500 kilos, 300 litros es agua, 2/3 partes del agua corporal forman parte del fluido intersticial, estamos hablando de 200 litros dentro de la célula, y 1/3 parte forma el líquido extracelular, o sea, estamos hablando de 100 litros. A su vez, ese líquido extracelular está representado por el plasma, entre 4 y 6%, hablamos de unos 25 litros, el fluido intersticial y la linfa, que representan el 10 al 12%, o sea que estamos hablando de alrededor de 45 litros, y fluido transcelular 6 al 10%, o sea aproximadamente unos 30 litros. Muy importante esto porque el sudor, que es derivado principalmente del flujo intersticial, es muy importante, como decíamos anteriormente, porque va a llevar o va a eliminar distintas sustancias que tienen que ver con el equilibrio del medio interno. Acuérdense que el agua no se va sola, sino que siempre arrastra algo de soluto, y dentro de ese soluto se pierden cosas muy importantes. Bueno, con un ejercicio submáximo y de larga duración con un metabolismo aeróbico, donde requiere de 10 a 20 veces más energía que la tasa metabólica basal, nosotros vamos a tener, como decíamos recién, principalmente que de ese 100% de energía que está administrada, digamos, el 25% se va a transformar en una actividad mecánica, o sea, va a haber trabajo muscular, pero el 75% se va a perder como calor, o sea, es energía metabólica que se pierde como calor. ¿Qué va a hacer ese calor que se pierde? Principalmente aumentar la temperatura corporal. Si aumenta la temperatura corporal, necesitamos que disipe ese calor el organismo. ¿Cómo lo puede hacer? Como veíamos hoy, radiación, convección, por conducción, pero principalmente por evaporación. ¿Cómo va a evaporar? A través del aparato respiratorio, por el intercambio de aire con el exterior, y por la sudoración a través de la glándula sudorípara. Para que tengan una idea, el potencial de evaporación de la piel y el tracto respiratorio tiene, por ejemplo, la piel representa un 15% del gasto cardíaco, mientras que el tracto respiratorio el 100% del gasto cardíaco. Diferencia en temperatura, la piel 2,5, el tracto respiratorio 0,2. La fracción de pérdida de calor por piel un 65%, por el tracto respiratorio un 35%. También, como decíamos recién, tiene mucho que ver en esa sudoración la composición de los electrolitos en el plasma y el sudor. Fíjense que si tomamos como ejemplo el sodio, en el plasma tenemos 140 miliequivalentes, mientras que en el sudor encontramos 131,8. Si eso no tiene tiempo de reabsorción, indudablemente que estamos perdiendo una cantidad enorme de sodio por el sudor. Lo mismo ocurre con el potasio, 4 miliequivalentes por litro en el plasma y 53,1 en el sudor.
Fíjense el caso del cloro, 100 en el plasma, 174,4 miliequivalente en el sudor, y así también tenemos calcio y magnesio. El calcio en el sudor tenemos 6,2 cuando sabemos perfectamente que va de 9 a 11 en el plasma, y el magnesio 1,8 en el plasma contra 4,6 en el sudor. O sea que cuando más transpiración, más pérdida de electrolitos del medio interno y por lo tanto podemos llegar a un gran desequilibrio del medio interno. También para que tengan en cuenta, por ejemplo, un equino en entrenamiento, en días templados pierde entre 5 y 8 litros por hora. En días calurosos pierde entre 10 y 15 litros por hora y en condiciones desfavorables pierde entre 25 y 30 litros de líquido por hora. O sea que es una pérdida que habría que controlar, tenemos que tener muy en cuenta. Las pérdidas de sodio y agua. Eso indudablemente, si se pierde agua, se pierde sodio, va a producir una hipovolemia. ¿Cómo vamos a ver reflejado esa hipovolemia? Por aumento del hematocrito, aumento de las concentraciones de las proteínas totales, aumento de la viscosidad de la sangre, que eso va a producir una inadecuada perfusión tisular y por lo tanto también va a haber inconveniente en el filtrado glomerular. A su vez, al producirse la hipovolemia va a haber eliminación al medio de vasopresina, aldosterona, lo que va a hacer que se produzca menor cantidad de orina para retener líquido, porque lo estamos perdiendo por otro lado, y esa inadecuada perfusión va a disminuir la intensidad de filtración glomerular y la filtración glomerular total, por lo tanto nos puede llevar a una azotemia, porque todos los procesos, resultados metabólicos del metabolismo azotémico, digamos, no va, la única vía que tiene, o principal que tiene para sacarlo es el riñón, por lo tanto, si el riñón produce menor cantidad de orina, se va a empezar a producir la retención de estos resultados metabólicos, digamos, en el organismo y vamos a terminar en una intoxicación. Todo eso, principalmente la inadecuada perfusión tisular debido a que aumentó el hematocrito y la viscosidad principalmente de la sangre, va a hacer que aumente la frecuencia cardíaca para poder mantener ese gasto cardíaco. Las pérdidas de cloro, una hipocloremia de 80-90 miliequivalentes litros, recuerda que estamos hablando de valores normales de 100, va a producir una reabsorción renal de potasio. ¿Qué es lo lógico que esperamos? Que si hay retención de bicarbonato, entremos a una alcalosis metabólica. Pero puede ser que no ocurra eso y vayamos a una acidosis paradójica a pesar de tener retención de bicarbonato. Las pérdidas de potasio, calcio y magnesio, o sea, hablamos de hipocalcemia, hipomagnesemia, hipopotasemia, lo que van a hacer es alterar el potencial de membrana principalmente y va a provocar, por ejemplo, una irritabilidad neuromuscular que va a estar, va a dar como síntoma aleteo diafragmático sincrónico, calambres musculares, arritmias, el hilio paralítico, o sea, la detención de los movimientos intestinales que van a producir desequilibrio. En cuanto a los signos de advertencia que tenemos, principalmente es carecer de ganas de beber, la torpeza mental, o sea, andar lento o tropezarse fácilmente el animal, la recuperación de la frecuencia cardíaca es muy prolongada, se presenta jadeante o se invierte la frecuencia respiratoria y cardíaca, hay sudoración decreciente, y nosotros podemos evaluarlo, ¿no es cierto?, a través de la actitud y la marcha, el ritmo y la frecuencia respiratoria y cardíaca, la temperatura rectal, el estado de hidratación y voluntad de beber, la perfusión y el esfuerzo del pulso para medir sobre todo la capacidad pulmonar total y la motilidad intestinal.
Y nos vamos a encontrar con distintos signos clínicos, como ser depresión, anorexia, el abdomen tenso, pérdida de peso, deshidratación moderada o severa, parámetros vitales persistentes elevados, pobre presión de pulso y llenado yugular, evidencia de disturbios metabólicos como ser la atonía intestinal por el hilio paralítico, pobre tono anal, temblor muscular, calambre, aleteo diafragmático sincrónico, zoom, ataxia o colapso, y por supuesto que se va a presentar, digamos, un grado de rhabdomiólisis, que es ya un estado más grave, digamos, porque ya empieza a haber un, digamos, un grado avanzado de problema a nivel muscular. Estas características clínico-patológicas, como decíamos, el hematocrito y las proteínas elevadas, normal o bajo concentración de sodio, marcada disminución de cloro, disminución de potasio, magnesio, calcio, alcalosis frecuente, o sea, alcalosis metabólica frecuente, azotemia variable. También se pueden elevar algunas enzimas musculares, la creatinfosfoquinasa, láctico deshidrogenasa, la fosfatasa alcalina, algunas de las transaminasas, principalmente la aspartato aminotransferasa. Y hematológicamente lo que vamos a ver es una neutrofilia de estrés, neutrófilos inmaduros en el preparado, linfopenia, eosinofilia. Y entonces va a haber que evaluar también la pérdida de agua y electrolito, sobre todo cuando se produce mucha pérdida en litros por hora. Eso lo que va a hacer es que si hay gran pérdida de agua, indudablemente lo primero que vamos a notar es una menor producción de sudor. Al haber menor producción de sudor va a haber impedimento para disipar el calor por la piel. Por lo tanto, la otra vía que esperamos, ¿se acuerdan? Habíamos dicho, es el pulmón, entonces va a aumentar la frecuencia respiratoria. Al aumentar la frecuencia respiratoria va a haber eliminación mayor de dióxido de carbono, por lo tanto nos puede llevar a una alcalosis de origen respiratorio. Si no hay pérdida de calor por la piel, se puede elevar persistentemente la temperatura corporal y ahí traer inconvenientes, como le decía anteriormente, que es la salida del rango fisiológico de la temperatura, ¿no es cierto?, en la cual se producen las distintas actividades enzimáticas, sobre todo en los distintos procesos o vías metabólicas. Bueno, al fin hemos llegado, muchas gracias a todos, hemos llegado al fin de un año que fue complicado porque no nos esperábamos esta pandemia, tuvimos que modificar muchas cosas para poder estar en contacto con ustedes, así que le doy el mayor de los respetos hacia ustedes que pudieron seguir la clase. Hemos podido superar muchos obstáculos para llegar acá al final, así que no me queda otra cosa que decirles muchas gracias por todo y felices vacaciones.